Tal cual, y ese es el objetivo, seguir mandando en este campeonato. Recordemos que Colo-Colo ganó la edición 2020, que en rigor era el torneo 2019, pero que la final se disputó en enero de 2020 y también gana la edición 2021 el año pasado cuando derrota a Everton en Talca. Ahora Colo-Colo busca defender la corona, ya pasó la primera llave de la Copa Chile frente a Deportes Temuco y ahora va a enfrentar a Ñublense, un equipo que también ha tenido una gran temporada, que viene de dejar fuera a Independiente de Cauquenes, y ahora entonces se va a dar este partido, se va a disputar este miércoles 18 horas en Chillán. Pero vamos con novedades de Colo-Colo, futbolísticas, que hay varias. Solamente analicemos o dejemos algún título de lo que dejó el partido pasado que se disputó acá en el Monumental frente a Palestino. Colo-Colo mantiene el equipo, Gustavo Quinteros apuesta nuevamente por la base que habíamos contado con Oroz, que se mantiene en el equipo titular, quien además cumple los minutos sub-21, y con el resto del equipo que es prácticamente el que se puede recitar de memoria. A Colo-Colo le costó el partido del domingo pasado frente a Palestino. De todos modos, Colo-Colo dominó el partido, lo saca adelante, pero le costó en esa puntada final. Y saben también que va muy de la mano con los equipos que se vienen a refugiar, que por momentos te esperan, y así al menos fue la tónica de ese partido frente a Palestino. La lección y la sensación buena que deja este partido es que finalmente Colo-Colo, en base a los cambios, encuentra soluciones. Algo que quizás no estaba pasando en una parte de este campeonato donde Colo-Colo tenía solamente un equipo titular y cuando entraban variantes desde la banca muchas veces no habían grandes diferencias. Lo que marca ahora las modificaciones que realiza Quinteros es que le dieron soluciones. Por ejemplo, Marcos Rojas y también Marcos Volados. Colo-Colo termina ese partido frente a Palestino atacando con 4, buscando el gol. Estaba Marcos Rojas por la derecha, estaba Lucero y Volados en la misma línea como doble 9 los dos, y por el sector izquierdo estaba Zavala. Entonces, en base a esas modificaciones, finalmente llega el gol del triunfo de Colo-Colo con esa jugada que, ojo, no se remarca mucho, pero Leonardo Gil es el que comienza esa jugada con un muy buen pase entre líneas. Es el máximo asistidor de Colo-Colo, Leonardo Gil. Le pica la pelota a Lucero, finalmente Lucero se frena, se la deja a Rojas y cuando ve atrás aparece Marcos Volados. Pero eso primero para destacar el triunfo de Colo-Colo, que manda en el torneo local y ya saca 9 puntos de ventaja a su perseguidor más cercano, que es Ñublense. Me detengo ahí, Gastón, claro, en que muchas veces, es cierto, Gustavo Quinteros tiene un equipo, pero se ha dado muchos partidos que de la banca ha encontrado la solución. Pongo 3 ejemplos. Primera fecha, me acuerdo, contra Everton, Oroz, febrero, ha pasado el tiempo. Oroz es el que abre la ruta, ¿se acuerdan? Después mete un gol Lucero. Sí. Contra Católica en San Carlos de Apoquindo, lo perdía. Oroz también. Oroz, entró. Contra Huachipato, Zavala, Zavala, por ejemplo. O sea, te estoy diciendo quién metió el gol. Pero ha tenido eso Colo-Colo y Gustavo Quinteros de también, cuando no resulta el primer planteamiento, de tener alternativas que le dan resultados desde la suplencia. Sí, es que tiene jugadores que le pueden responder en eso. Muchas veces hay equipos donde uno empieza a mirar a la banca y encuentra soluciones de otro tipo, digamos, para tratar de dar vuelta un resultado que no le sirve mucho o es más para cerrarlo. En ese caso, Colo-Colo ha tenido y tiene, a pesar de la salida, por ejemplo, de Solari, ha tenido esa respuesta desde la banca y ahora lo encontró en este partido, en estos primeros minutos con Rojas, con Marco Rojas. Veremos si eso se sostiene en el tiempo, si termina siendo uno de los factores que pueda estar solucionando el partido, porque en algún momento Marco Volados ahora terminó siendo factor en este encuentro. Recuerdo en el partido con La Calera, también en el Estadio Monumental, donde hizo 3 goles Marco Volados en esa victoria, donde Colo-Colo marcó 5 o 4, no recuerdo bien, y que ha sido un poquito más intermitente en el caso de Marcos Volados. Entonces ahí hay también gran mérito del técnico de tener estos jugadores que sabemos que rinden, que están bien, pero que a pesar de no jugar tantos minutos, tengan una capacidad competitiva y esa hambre para poder entrar a pelear ese lugar y darle soluciones al equipo, porque muchas veces estos jugadores podrían no estar suficientemente motivados o concentrados en el partido y no terminan siendo solución. Hasta ahora le ha sonreído Colo-Colo en ese sentido y ahí me parece que es gran mérito del técnico de poder tenerlos a todos enchufaditos y
queriendo pelear un cupo en el 11 titular. De hecho, hasta hace no muy poco, recuerdo unas declaraciones de Gustavo Quinteros en una entrevista donde le preguntaban específicamente por Marcos Volados y él decía que tenía que recuperar la memoria, lo que había hecho precisamente el año anterior. Perdón, lo mismo dijo de Joan Cruz. Lo mismo dijo, por ejemplo, y es un jugador también que en términos contractuales ahí está un poquito más complicado, más delicada su situación. Pero específicamente acerca de Marcos Volados, que había sido un muy buen factor el año anterior, es un jugador que, como decía bien Gastón recién, había sufrido bastante intermitencia y ahora ingresa, anota un gol. Él, en todo caso, lo había exculpado a propósito de algunos temas muy fuera de la cancha, más de índole personal, que lo tenían bastante distraído y con la atención y foco puesta en otras cosas, y eso tampoco lo podemos culpar. Hay mucho de eso en el fútbol y cosas que uno ni siquiera se imagina ni de cerca. Entonces es un jugador que ingresa, yo también estoy en la línea de Gastón, digamos, que ingresa, que es determinante, que logra cambiar ahí el esquema, y también las palabras de Gustavo Quinteros hacia Marcos Rojas, que tuvo su estreno absoluto, jugó algunos minutos y dijo, cumplió a cabalidad lo que le pedimos, dijo. Específicamente lo que él hace, lo que nos mostraron en video y lo que nosotros hemos visto en los entrenamientos. Así es que cumplió también check doble ahí, de confianza del entrenador Roja? Y de vuelta. ¿Les gustó Roja? Sí, era un partido complicado para lo que le tocaba encarar, y creo que en 2 o 3 intervenciones que tuvo, más de eso no, me parece que no ganó, tanto duelo, pero el que termina ganando termina siendo el más importante para Colo-Colo. A ti, Daniel, y tú estabas en el estadio, el público, ¿también la sensación con Roja ese día? ¿Qué se percibió? Sí, me parece que una buena sensación deja este jugador que tuvo un periodo quizás más largo de lo que se esperaba de preparación, de adaptarse al grupo, y ahora creo que ya en estos primeros minutos va a ir agarrando confianza. Le anticipo también que para este miércoles en la Copa Chile iría de titular, entonces creo que deja una buena sensación. Es un futbolista que ha sorprendido acá en los entrenamientos y en los partidos amistosos que han jugado a puertas cerradas, porque técnicamente es muy habilidoso, porque es encarador, porque conduce bien el balón. Entonces creo que va a ser cosa de tiempo que esas cualidades o características que se le han visto en los entrenamientos lo pueda también replicar en la cancha y en los partidos oficiales, pero al menos en un partido que estaba bastante tenso, que era muy friccionado, en esa jugada final puede marcar la diferencia, y ahí creo que es donde aparecen los futbolistas y cuando se les requiere a este tipo de jugadores. Pero cambiemos de página. Vamos ahora a la Copa Chile. Les voy a dejar solamente 2 titulares que son novedades en la formación para enfrentar a Ñublense. Uno es el que contábamos al inicio, Emiliano Mor, que vuelve al equipo titular según lo que trabajó hoy Gustavo Quinteros en la última práctica antes de viajar a Chillán. Emiliano Mor iría en la última línea y volvería a jugar después de casi 2 meses y medio. El 26 de mayo jugó su último partido Emiliano Mor, en ese partido por la Copa Libertadores que juega Colo-Colo frente a Fortaleza en el partido de vuelta acá en el Estadio Monumental. Ahí estuvo por última vez en una cancha Emiliano Mor. Después es todo lo que sabemos. Esa lesión que se recrudeció, que finalmente, tras las conversaciones con el cuerpo médico, se tiene que operar, y todo este periodo de recuperación que ha tenido el defensa argentino. Pero la buena noticia es que iría de titular. El otro que arrancaría es Marcos Rojas, este futbolista neozelandés chileno que ya tuvo sus primeros 28 minutos en el partido pasado frente a Palestino. Ya les voy a contar el resto del equipo. Antes, vamos con la palabra de Marcos Rojas, que se refiere a este partido por la Copa Chile. Estamos en buena forma y estamos listos para este partido mañana y el domingo, los 2 partidos. Ahora a lo mejor van a tocar jugadores que van a tener la chance de sumar minutos. Espero que ojalá podría ser uno de ellos, y a ver cómo podemos como jugadores ayudar al equipo a ganar los 2, y al final de los 2 partidos que tenemos más goles de ellos y podemos avanzar a la próxima ronda. Ahí está entonces la palabra de Marcos Rojas, que se refiere a esta llave de la Copa Chile, y también es un futbolista que va a tener la responsabilidad este miércoles en la cancha de Chillán. Vamos entonces a las otras novedades futbolísticas, porque yo les contaba que
En relación al último partido que jugó Colo-Colo el domingo pasado frente a Palestino, según lo que trabajó hoy, van a haber 6 modificaciones. Ojo, también recordemos esto, en la Copa Chile tienen que jugar al menos 3 futbolistas sub-21 por reglamento y tienes que sumar 180 minutos en total. Entonces Colo-Colo va a tener que sí o sí al menos alinear 3 futbolistas sub-21. Según lo que trabajó hoy día, hay 2 que irían de titular, ya les voy a contar, pero entonces vamos de inmediato a repasar el equipo, el que trabajó hoy Quinteros, que comienza con Brian Cortés en el arco, ahí no hay cambios, se mantiene. Por la banda derecha como lateral marcamos una modificación. Bruno Gutiérrez sería el lateral derecho de Colo-Colo en este partido. Me comentaron que Óscar Opaso no viajó hasta Chillán, se queda acá en Santiago. La dupla de centrales, Maximiliano Falcón, que se mantiene en el equipo titular, junto a Emiliano Amor, a quien veníamos hablando, y la novedad que también yo les comentaba, quien saldría del equipo es Matías Saldivia, y por la banda izquierda se mantiene el capitán de Colo-Colo, Gabriel Suazo. En la mitad de la cancha se mantiene Esteban Pavés, pero iría junto a Vicente Pizarro. Ahí tenemos otro futbolista sub-21, el primero Bruno Gutiérrez, el segundo Vicente Pizarro. Saldría del equipo Leonardo Gil para dejar más adelantado en la salida a Gabriel Costa. Y en la delantera, un ataque totalmente nuevo, renovado, que no hemos visto en Colo-Colo. Por la derecha, Marco Rojas. Como centro atacante, Marcos Volados. No iría Lucero, y Marcos Volados ahí en esa posición donde ha jugado en Colo-Colo y donde además estuvo en el último partido haciendo la función de doble 9 junto a Lucero. Marcos Volados entonces por el centro del ataque, y por la izquierda Cristian Zavala. Ese es el equipo que trabajó hoy acá en el Monumental. Sí, de ahí hay que sumarle, bueno, tienen que ir 5 nombres citados, al menos, de los sub-21 en este partido, jugar 3, sí. Ya al menos con 2 tienen que estar sumando 180 minutos. Puede entrar y salir por otro, digamos, de los sub-21. Ahora, lo de Marcos Volados sorprende que sea desde el inicio, digamos, pero es lo que no tiene Colo-Colo. No hay otro reemplazante para el centro delantero. Lo hablamos muchas veces, que finalmente se terminaron optando por los refuerzos en un jugador que, en el caso de Marcos Rojas, que viene un poquito más atrás, que puede jugar de segunda punta y como extremo por los dos lados, por la izquierda y por la derecha, y que en el caso de la salida de Solari optaron por no traer a ningún jugador. Lo que sí, a pesar de no haber ocupado esta posición desde el inicio, Marco Volados sí lo ha hecho en algunos partidos. Refréscame la memoria, Dani, pero me parece que fue contra La Serena también en el Estadio Monumental, que termina saliendo Lucero y él ocupando la posición de nuevo. Entonces es algo que al menos lo ha venido trabajando Gustavo Quinteros con el número 11 del Cacique. Y como tú marcas, no llegó un centro delantero para esta segunda parte del año. Es un puesto que sí quería Gustavo Quinteros, pero finalmente con todo lo que ocurrió, las lesiones, que se buscó un defensa central, con la lesión de Fuentes, que también se buscó a un volante en esa zona, y finalmente se optaron por otros puestos, y después Colo-Colo quedó con la limitante del cupo de extranjero. Entonces no se pudo traer a un centro atacante, y hoy podríamos decir que la alternativa para Lucero es Marcos Volados. Al menos lo que han venido trabajando es un jugador que marca diagonales, que no es, por ejemplo, un futbolista que tenga las mismas características que Lucero, pero sí al menos puede cumplir esa función de centro atacante. Pero sería una de las novedades, Marcos Volados por ese sector. Quizás a muchos hinchas, a muchos quienes están atentos a esta hora en Pelota Parada, les sorprende por qué tantas modificaciones. A ver, recordemos que Colo-Colo jugó el domingo. Solamente ayer hubo un día de recuperación, porque ayer Colo-Colo entrenó. Hoy es otra práctica, pero el miércoles es el partido. Entonces podríamos decir que prácticamente son 2 días de recuperación. Entonces obviamente no quieren forzar a los jugadores desde el aspecto físico, y seguramente el equipo titular de Colo-Colo, el habitual, con algunos cambios porque tienen que jugar más jugadores sub-21, lo vamos a ver el próximo domingo frente a Ñublense, acá en el Monumental, cuando se juegue la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile. Pero tantas modificaciones obedece a que no quieren obviamente forzar físicamente a los futbolistas, porque saben que se viene la recta final del torneo y claramente que Colo-Colo quiere seguir dominando y no quieren arriesgar a ningún futbolista. Quien va otra vez
de titular, según lo que se trabajó hoy día, es Maximiliano Falcón. Acá tenemos la palabra del uruguayo. Esto dice Falcón sobre el partido también de la Copa Chile. Sí, obviamente la idea es ganar los dos torneos. Sabemos que el objetivo principal es el campeonato nacional, pero es otro trofeo más, como siempre digo, otro campeonato que queda en el currículum, queda para el club también, entonces es sumamente importante seguir sumando, sacar ventaja en ese aspecto también, porque estamos en un club grande en el que te obliga a competir siempre ahí arriba y llevarte los títulos, y bueno, por ese camino vamos también. Muy bien, bueno, ahí está Falcón, está en viaje el equipo, está dicho, algunos cambios seguramente propone para el duelo de mañana miércoles, ese compromiso a las 6 entre Ñublense y Colo-Colo. Ya jugaron una vez por el torneo local, el antecedente que está fue un empate 0-0, pero ahora es por otro torneo.